Madrid, invierno de 2009. La ciudad estaba cubierta por esa lluvia fina que no empapa de golpe, pero cala despacio, como los recuerdos que uno intenta olvidar. Clara caminaba rápido hacia el hospital con el cuello del abrigo levantado y la mente en automático. Tenía 28 años y una forma muy particular de protegerse del mundo, no esperar nada de nadie. Había aprendido que cuando no esperas, no te decepcionas. 7 años de relación, una boda casi organizada y un mensaje descubierto en un teléfono que no era el suyo le habían enseñado que el amor, a veces, es una promesa que se deshace sin previo aviso. Trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón. Turnos largos. Café frío. Vidas que entraban y salían de las habitaciones como si el destino tuviera prisa. Clara era buena en su trabajo porque sabía mantener distancia. Cuidaba, sí. Pero no se involucraba. No preguntaba demasiado. No recordaba nombres más allá del turno. Esa era su manera de sobrevivir. Esa noche ingresaron a un hombre tras un accidente de tráfico. Fractura de fémur, costillas fisuradas, múltiples contusiones. Nada que no pudiera sanar el tiempo y la medicina. Lo trasladaron al pasillo 7. ¿Nombre?, preguntó Clara sin mirarlo mientras preparaba la pulsera identificativa. Daniel Herrera, respondió una voz grave, serena pese al dolor. Ella levantó la vista solo un segundo. Lo suficiente. Daniel tenía 31 años. Ojos oscuros que parecían observar más de lo que decían. No estaba asustado. Estaba, solo. Clara reconoció esa expresión porque la había visto en el espejo muchas veces. Le colocó la pulsera en la muñeca con manos firmes. En unas horas vendrá el traumatólogo, dijo profesionalmente. Gracias, Clara, leyó él en su placa. Ese fue el primer momento en que algo se movió, leve, casi imperceptible. No fue un flechazo de película. Fue una sensación conocida. Como si ya hubieran compartido silencio antes. Durante los días siguientes, Clara entraba a su habitación varias veces. Control de medicación. Revisión de constantes. Ajuste de analgésicos. Conversaciones cortas. Al principio. Luego dejaron de ser cortas. Daniel era arquitecto. Amaba los edificios antiguos, decía que las grietas contaban historias. Clara le preguntó si no le gustaban los rascacielos modernos. Son perfectos, respondió él. Pero lo perfecto no tiene cicatrices. Y sin cicatrices no hay memoria. Ella no supo por qué esa frase le dolió un poco. Una madrugada, cuando el hospital estaba en ese silencio espeso que precede al amanecer, Clara encontró a Daniel despierto mirando la ciudad por la ventana. ¿No puedes dormir?, preguntó. Demasiado tiempo para pensar. Ella apoyó la carpeta en la mesa. Pensar no siempre es bueno. Depende. A veces es la única manera de no repetir errores. Clara dudó unos segundos antes de preguntar, ¿qué error no quieres repetir? Daniel la miró sin dramatismo. Creer que alguien se queda solo porque dice que se queda. El aire cambió. Le contó que había estado comprometido, que faltaban 3 meses para la boda cuando ella decidió que ya no estaba segura. Que no hubo discusiones ni traiciones. Solo una frase, no estoy enamorada como debería. Daniel decía que lo que más dolía no era que se fuera, sino que él no lo hubiera visto venir. Clara escuchó sin interrumpir. Sentía una extraña calma al hablar con él. No había tensión. No había máscaras. Solo 2 personas que habían aprendido que el amor no siempre gana. Las semanas pasaron rápido. Más rápido de lo que Clara hubiera querido admitir. El día que le dieron el alta, Daniel estaba vestido, apoyado en muletas, esperando los papeles. Cuando Clara entró, él sostuvo una pequeña hoja doblada. No sé si esto está permitido, dijo con media sonrisa. Ella arqueó una ceja. Depende. Cuando ya no seas mi enfermera,
Te invito a un café. Clara sintió que algo dentro de ella quería decir que no. Que era mala idea. Que mezclaba mundos que no debían mezclarse. Pero también sintió algo más fuerte, ganas. No respondió en ese momento. 3 días después, salió del hospital, respiró hondo y escribió un mensaje al número que él había dejado en la nota. Aceptó el café. El primer café fue en Malasaña. Llovía otra vez. Hablaron durante 4 horas. De música. De por qué Madrid parecía más bonita cuando uno estaba acompañado. De los miedos que nadie confiesa en una primera cita, excepto cuando ya no tienes energía para fingir. El segundo café terminó en una caminata larga. El tercero en una confesión. Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno, dijo Clara. Daniel no se rió. Yo tengo miedo de que por miedo no lo intentemos. No hubo declaraciones exageradas. No hubo promesas eternas. Solo una decisión silenciosa de verse al día siguiente. Y al otro. Y al otro. En abril ya eran inseparables. En junio viajaron a Lisboa. Fue el primer viaje de Clara después de su ruptura. Caminando por Alfama, Daniel se detuvo frente a una casa antigua con paredes desgastadas. Mira, dijo. Imperfecta. Hermosa. Resiste. Clara entendió que hablaba de más cosas que arquitectura. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro sin miedo. Pero la vida, a veces, escucha cuando empezamos a ser felices. Y decide probar cuánto estamos dispuestos a sostener. En noviembre, Daniel empezó a sentirse extraño. Cansancio constante. Moretones que no recordaba haberse hecho. Fiebres suaves que iban y venían. Clara intentó convencerse de que era estrés. Hasta que lo obligó a hacerse análisis. El día que recogieron los resultados, el médico evitaba el contacto visual. Leucemia mieloide aguda. Las palabras no explotaron. Se hundieron. Clara sintió que el suelo se volvía blando. Daniel apretó su mano con fuerza, como si él fuera quien debía sostenerla a ella. El tratamiento debía empezar de inmediato. Quimioterapia. Hospitalización prolongada. Posible trasplante. Esa noche, en la habitación blanca que ahora ocupaba como paciente y no como visitante, Daniel la miró fijamente. Si quieres irte, lo entenderé. Clara tardó varios segundos en procesar la frase. No quiero que tu vida sea hospitales otra vez. No por mí. Ella sintió una mezcla de rabia y amor que casi dolía. Yo ya elegí quedarme el día que acepté aquel café. Daniel cerró los ojos y lloró en silencio. Y Clara supo que, esta vez, no estaba cuidando a un paciente. Estaba luchando por el hombre que amaba. El tratamiento comenzó como una tormenta lenta que no parecía tan peligrosa al principio, pero que pronto mostró su verdadera fuerza. La primera sesión de quimioterapia dejó a Daniel pálido, agotado, distinto. Clara intentaba mantener la compostura profesional que había aprendido durante años, pero era imposible separar lo que sabía como enfermera de lo que sentía como mujer enamorada. Sabía leer cada gesto, cada cambio en el color de su piel, cada silencio. Las semanas siguientes fueron un desfile de bolsas de suero, náuseas interminables y noches en vela. Daniel, que siempre había tenido esa ironía ligera para todo, empezó a quedarse callado durante largos periodos. No era tristeza exactamente. Era algo más profundo. Una conciencia nueva de fragilidad. Una mañana, mientras Clara le ayudaba a acomodarse en la cama, él notó mechones de cabello sobre la almohada. Los sostuvo entre los dedos sin dramatismo. Supongo que ya es oficial, murmuró. Ella tragó saliva. Esa misma tarde, Clara llevó una máquina de afeitar. Cerró la puerta de la habitación y, con manos que temblaban más de lo que quería admitir, empezó a raparle la cabeza. Daniel la observaba en el reflejo del pequeño espejo del baño. Nunca pensé que mi estilo calvo llegaría tan pronto, bromeó.
Clara intentó sonreír. Cuando terminó, apoyó la frente contra la suya y respiró hondo. Era un gesto íntimo, silencioso. Una promesa sin palabras. El proceso fue más duro de lo que ambos habían imaginado. Hubo días en que Daniel apenas podía levantarse. Días en que el dolor lo hacía apretar los dientes para no gritar. Días en que Clara salía al pasillo fingiendo revisar papeles solo para poder llorar lejos de él. Una madrugada, la fiebre subió de golpe. Alarmas. Enfermeros entrando y saliendo. Medicación urgente. Clara tuvo que quedarse fuera mientras el equipo trabajaba. El pasillo 7 volvía a ser escenario de espera, pero esta vez la incertidumbre tenía otro peso. Se sentó en la misma silla donde meses atrás había rellenado su formulario de ingreso. Cerró los ojos. No rezaba nunca, pero esa noche pidió ayuda a algo, a quien fuera, al universo entero si hacía falta. Las horas parecieron años. Finalmente, el médico salió. Cansado. Serio. Ha respondido al tratamiento. Está estable. Clara sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Caminó despacio hasta la habitación. Daniel dormía, conectado a cables que ahora parecían frágiles hilos sosteniendo su vida. Le tomó la mano con cuidado. No me asustes así otra vez, susurró. Él no la escuchó. Pero apretó ligeramente sus dedos. Los ciclos de quimioterapia continuaron. Cada uno dejaba huellas. Daniel perdió peso, energía, esa fuerza despreocupada que lo definía. Pero había algo que no se quebraba, la forma en que miraba a Clara. Como si, incluso en medio del dolor, ella fuera un punto fijo. Un día, mientras el sol entraba débil por la ventana, Daniel habló sin mirarla. ¿Te arrepientes? Clara estaba ordenando unos papeles. ¿De qué? De haberte quedado. Ella dejó todo y se sentó a su lado. Me arrepentí más cuando me fui en el pasado. Esta vez no pienso huir. Él respiró profundo. A veces siento que te estoy robando años. Que podrías estar viajando, viviendo, riendo, y en cambio estás aquí viendo cómo me desgasto. Clara sostuvo su rostro entre las manos. Amar no es robar tiempo. Es elegir dónde quieres estar mientras el tiempo pasa. Daniel cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. El proceso incluyó un trasplante de médula como posibilidad. Buscaron donante. Pruebas. Esperas. Resultados inciertos. Cada llamada del hospital aceleraba el corazón de ambos. Finalmente, apareció una compatibilidad parcial que daba esperanza. El trasplante fue otra batalla. Clara no podía estar en la habitación durante el procedimiento. Esperó otra vez en el pasillo. Ese pasillo que parecía unir su primer encuentro con el momento más frágil de su historia. Cuando todo terminó, empezó la fase más delicada, esperar que el cuerpo aceptara la nueva médula. Días de aislamiento. Mascarillas. Precauciones extremas. Daniel estaba agotado, pero consciente. Si salgo de esta, dijo una tarde con voz débil, quiero casarme contigo. Clara lo miró en silencio. Pensé que ya estaba implícito. Él sonrió, apenas. Sin fiestas grandes. Sin promesas exageradas. Solo tú y yo. Y la certeza de que sobrevivimos. Ella apoyó su mano sobre el pecho de él. Sobrevivimos todos los días. Eso ya cuenta. Pasaron semanas. Pequeñas mejorías. Luego retrocesos. Luego estabilidad. Hasta que un día el médico entró con una expresión diferente. No era euforia. Era algo más sólido. La médula está funcionando. Los valores están mejorando. Clara no reaccionó de inmediato. Necesitaba escuchar la frase completa. Está respondiendo. Daniel cerró los ojos. No lloró. Solo exhaló, como si llevara meses conteniendo el aire.
La recuperación fue lenta. Volver a caminar sin marearse. Volver a comer sin náuseas. Volver a sentirse dueño de su propio cuerpo. Meses después, los resultados confirmaron lo que apenas se atrevían a creer: remisión completa. No hubo gritos. No hubo saltos. Hubo un abrazo largo en el estacionamiento del hospital, bajo un cielo gris que empezaba a despejarse. Clara apoyó la cabeza en su pecho. Te dije que no me iba. Daniel besó su cabello, que había vuelto a crecerle también a él, corto y suave. Y yo te dije que si salía de esta, me casaba contigo. Ella levantó la mirada. Entonces tenemos una boda pendiente. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza. Parecía una posibilidad. La boda no fue como las que aparecen en las revistas. No hubo cientos de invitados ni una finca elegante ni fuegos artificiales al anochecer. Fue pequeña, casi íntima, como si ambos quisieran proteger ese momento del ruido del mundo. La celebraron en primavera, en un rincón del Parque del Retiro, con árboles que empezaban a florecer y un cielo despejado que parecía una tregua después de tanta tormenta. Clara llevaba un vestido sencillo, sin encajes exagerados ni cola larga. Daniel, todavía más delgado de lo que había sido antes de la enfermedad, vestía un traje azul oscuro que le quedaba ligeramente holgado. Pero sus ojos tenían algo que no se compra ni se alquila: gratitud. Cuando intercambiaron los votos, no prometieron eternidades imposibles. Prometieron quedarse mientras hubiera fuerzas. Prometieron hablar cuando el miedo regresara. Prometieron no idealizar el amor, sino trabajarlo. Si la vida vuelve a rompernos, dijo Daniel con voz firme, prometo no rendirme antes que tú. Clara sonrió, con lágrimas brillando sin caer. Y si vuelves a caer, respondió, prometo recordarte quién eres cuando tú lo olvides. No hubo música grandiosa. Solo aplausos sinceros y abrazos largos. Fue suficiente. Los primeros meses como matrimonio tuvieron un sabor distinto. No era la euforia de los recién casados tradicionales. Era una felicidad cautelosa. Cada revisión médica era un pequeño examen final. Cada análisis, una sombra breve sobre la mesa de la cocina. Daniel regresó poco a poco al estudio de arquitectura donde trabajaba. Al principio solo medio turno. Luego jornadas completas. Sus compañeros lo recibieron con abrazos torpes y miradas que mezclaban alegría y miedo. Él odiaba que lo miraran como a alguien frágil. No estoy hecho de cristal, le dijo una noche a Clara mientras cenaban. No, respondió ella. Estás hecho de cicatrices. Y eso es más fuerte. Intentaron recuperar la normalidad. Viajes cortos. Cenas improvisadas. Domingos sin despertador. Clara volvió a sus turnos completos en el hospital, aunque ahora el pasillo 7 tenía otro significado. A veces, al cruzarlo, se detenía un segundo. No por dolor. Por memoria. Un año después de la boda decidieron intentar tener un hijo. Fue una decisión hablada con médicos, con cautela, con análisis previos. La quimioterapia había dejado interrogantes. Les explicaron que no sería fácil. Que quizás no sería posible. El primer intento terminó en un silencio incómodo cuando la prueba dio negativo. El segundo también. El tercero trajo esperanza durante unas semanas, y luego una pérdida temprana que dejó a Clara sentada en el borde de la cama mirando la pared sin lágrimas. Daniel la abrazó durante horas sin decir nada. Aprendieron que el dolor compartido no se divide, se transforma. Los meses siguientes fueron un equilibrio entre la esperanza y la resignación. Clara empezó a preguntarse si tal vez la vida ya les había dado suficiente con la remisión. Tal vez pedir más era tentar al destino. Una noche de verano, sentados en el balcón con luces tenues y el ruido lejano de la ciudad, Daniel habló en voz baja. Si no llega, sigo teniendo todo. Clara lo miró. Todo, tú. El tiempo.
El hecho de estar aquí. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo también. Pero en el fondo, ambos sentían ese deseo persistente de construir algo que continuara cuando ellos ya no estuvieran. El segundo año de matrimonio fue más estable. Las revisiones médicas empezaron a espaciarse. La palabra remisión ya no se pronunciaba con miedo, sino con cuidado. Daniel volvió a correr pequeñas distancias. Recuperó masa muscular. Incluso volvió a bromear con la idea de diseñar una casa imperfectamente perfecta para ellos algún día. Entonces, cuando menos lo esperaban, ocurrió. Clara llevaba días sintiéndose extraña. Cansancio distinto. Náuseas suaves. Pensó que era estrés acumulado. No quiso hacerse ilusiones. Compró la prueba un martes cualquiera, casi por rutina. Esperó sola en el baño. Los segundos fueron largos. Cuando aparecieron las 2 líneas, se quedó inmóvil. No gritó. No lloró. Solo se sentó en el suelo frío, apoyando la espalda contra la puerta. Daniel estaba en la cocina cuando ella salió con la prueba en la mano. ¿Todo bien?, preguntó. Clara no pudo hablar. Solo le extendió el pequeño dispositivo. Daniel miró. Parpadeó. Miró otra vez. Ella asintió. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era miedo. Era incredulidad. Daniel la abrazó con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Sea lo que sea que venga, susurró, lo enfrentamos igual que todo. El embarazo fue vigilado de cerca. Controles constantes. Precauciones adicionales por el historial médico. Clara alternaba entre la alegría y el temor irracional de perderlo todo de nuevo. Cada ecografía era un latido colectivo. Cada movimiento del bebé, una confirmación de que la vida insistía. Cuando escucharon el corazón por primera vez, Daniel apretó la mano de Clara con lágrimas abiertas, sin intentar ocultarlas. Suena fuerte, dijo el médico. Clara pensó que era una palabra hermosa para describir algo tan pequeño. Los meses avanzaron con una mezcla de ternura y prudencia. Prepararon una habitación sencilla. Pintaron las paredes de un tono claro. Daniel insistió en diseñar la cuna él mismo, incorporando pequeñas imperfecciones intencionales en la madera. Para que recuerde que no hace falta ser perfecto, explicó. El día del parto llegó en otoño. Lluvia suave, como aquella noche en que se conocieron. Las horas fueron intensas. Clara, acostumbrada a estar del otro lado del proceso, ahora era paciente. Daniel no se separó de ella ni un segundo. Y cuando finalmente escucharon el llanto, ese sonido agudo y poderoso que rompe cualquier duda, ambos comprendieron algo nuevo: el amor podía expandirse sin dividirse. La sostuvieron por primera vez con manos temblorosas. Luz, dijo Clara. Daniel asintió. Porque eso había sido en los días más oscuros, una promesa de claridad. Mientras observaban a su hija dormir esa primera noche, Daniel habló casi en susurro. Pensé que nos habíamos encontrado tarde. Clara lo miró. Nos encontramos cuando estábamos listos para quedarnos. El hospital ya no era solo memoria de enfermedad. Ahora también era el lugar donde empezó y donde renació su historia. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, sabían que la vida no deja de probar a quienes aman profundamente. Pero también sabían algo más. Ya no estaban solos frente al miedo. Los primeros meses con Luz fueron una mezcla de desvelo, torpeza y una felicidad tan intensa que a veces asustaba. Clara, que había visto a cientos de madres salir del hospital con bebés en brazos, ahora entendía que ningún consejo profesional prepara para el vértigo real de sostener a tu propio hijo a las 3 de la mañana mientras el mundo duerme. Daniel se despertaba antes de que el llanto subiera de volumen. La tomaba con cuidado, la acunaba caminando por el pasillo del apartamento y le hablaba en voz baja sobre edificios antiguos, sobre ciudades que algún día le enseñaría,
sobre cómo las grietas no son defectos sino mapas de resistencia. Clara los observaba desde la puerta, con esa sensación nueva de plenitud que no tiene palabras exactas. Las revisiones médicas de Daniel continuaban, aunque cada vez más espaciadas. 5 años en remisión empezaban a sonar sólidos. Aún así, cada análisis traía una tensión invisible. Clara aprendió a leer el lenguaje corporal del médico incluso antes de que abriera la boca. Daniel, en cambio, fingía ligereza. Si algo se ir mal, lo sabremos, decía. Mientras tanto, vivimos. Y vivían. Con intensidad tranquila. Paseos por el retiro empujando el cochecito. Fotos improvisadas en la cocina con harina en la cara cuando Luz cumplió 1 año. Viajes cortos a la costa, donde Daniel sostenía a su hija mirando el mar como si quisiera memorizar cada segundo. Cuando Luz empezó a caminar, Daniel lloró otra vez. No por fragilidad, sino por conciencia. Cada paso era una victoria silenciosa contra todo lo que pudo haber sido y no fue. El tiempo, sin embargo, no se detiene para admirar la felicidad. Se mueve, constante. Un otoño, durante una revisión rutinaria, algo no encajó en los resultados. No era alarmante. Solo una cifra ligeramente fuera de rango. El médico pidió repetir los análisis. Clara intentó no dejarse arrastrar por la ansiedad. Habían pasado años. Era improbable. Estadísticamente bajo. Racionalmente tranquilo. Pero el cuerpo recuerda el miedo antes que la mente. Daniel notó el cambio en su silencio. No volvamos ahí sin razón, le dijo una noche mientras Luz dormía en la habitación contigua. Clara asintió. Pero esa noche no durmió. Los nuevos resultados llegaron 1 semana después. Esta vez las cifras eran claras. No confirmaban una recaída, pero tampoco la descartaban. Más pruebas. Más espera. La palabra posible volvió a entrar en sus vidas como un huésped no deseado. Daniel decidió algo que sorprendió a Clara. No quiero que Luz nos vea asustados. No lo estamos, respondió ella automáticamente. Él la miró con esa calma que había aprendido en el hospital. Sí lo estamos. Y es normal. Pero no quiero que el miedo vuelva a gobernar la casa. Durante los días siguientes mantuvieron la rutina. Juegos en el suelo. Cuentos antes de dormir. Desayunos lentos los domingos. Pero en los silencios, el recuerdo del pasillo 7 regresaba como un eco. La confirmación llegó una mañana gris. Recaída, no era tan agresiva como la primera vez. Había opciones. Tratamientos menos invasivos. Pronóstico incierto pero no desesperanzador. Clara sintió que el mundo no se rompía esta vez. Se agrietaba. Diferente. Daniel sostuvo el informe en sus manos con serenidad inquietante. Sabíamos que esto podía pasar, dijo. Clara lo miró con una mezcla de rabia y amor. No significa que sea justo. Él sonrió apenas. Nunca lo fue. Decidieron enfrentar el tratamiento sin ocultarlo, pero sin dramatizarlo frente a Luz. Le explicaron, con palabras simples, que papá tenía que ir al hospital para ponerse fuerte otra vez. ¿Como los superhéroes?, preguntó ella. Daniel rió. Algo así. El nuevo tratamiento fue duro, pero distinto. Daniel ya conocía el terreno. Sabía cuándo el cuerpo empezaba a fallar. Sabía cuándo pedir ayuda. Clara, por su parte, ya no era solo enfermera y esposa, era madre sosteniendo un equilibrio delicado. Hubo noches en que se sentó en la cocina, con la casa en silencio, preguntándose cuánto puede resistir el amor antes de cansarse. Y siempre llegaba a la misma conclusión: el amor no se cansa. Se transforma. Se vuelve más sobrio, más consciente. Una tarde, mientras Daniel descansaba después de una sesión, llamó a Clara para que se sentara junto a él. Si esta vez no funciona,
dijo sin rodeos, no quiero que tu vida se reduzca a cuidarme. Ella sintió la punzada inmediata. No empieces. Escúchame. Si algún día tienes que elegir entre quedarte en el hospital conmigo o ir al festival del Colegio de Luz, elige a Luz. Clara negó con la cabeza. No me pidas eso. Te lo pido porque te amo. El silencio que siguió fue pesado, pero real. No era una conversación de derrota. Era una conversación de madurez. Las semanas avanzaron con altibajos. Respuestas parciales. Ajustes de medicación. Cansancio acumulado. Pero también pequeños momentos luminosos, Luz dibujando a su familia con 3 figuras tomadas de la mano, Daniel asistiendo a su primer acto escolar con mascarilla y gorra, Clara observando la escena con el corazón dividido entre la fragilidad y la gratitud. El tratamiento comenzó a mostrar señales positivas. Lentamente. Sin euforia. El médico habló de respuesta favorable. No era la palabra remisión todavía. Pero era dirección. Una noche, en el mismo balcón donde años atrás habían hablado sobre tenerlo todo incluso sin hijos, Daniel tomó la mano de Clara. Si algo he aprendido, dijo, es que la vida no se mide en cuánto dura, sino en cuánta verdad cabe en ella. Clara apoyó la frente en su hombro. Entonces la nuestra está llena. Él sonrió. Llena de grietas hermosas. Y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, ellos entendieron que amar no era esperar que el dolor desapareciera, sino decidir quedarse incluso cuando regresa. Pero aún quedaba algo que ninguno de los dos veía venir. Y esa prueba no tendría que ver solo con enfermedad. Tendría que ver con elecciones. La respuesta favorable al tratamiento llegó con lentitud, como todo lo que realmente importa en sus vidas. No hubo celebración inmediata, pero sí una sensación contenida de que, una vez más, estaban inclinando la balanza hacia la esperanza. Daniel recuperaba fuerzas poco a poco. Luz, ajena a los términos médicos pero no a las emociones, se acostumbró a dibujar corazones en las notas que dejaba sobre la mesilla de su padre. La rutina volvió a instalarse con esa fragilidad que ya conocían. Revisiones médicas. Colegio. Trabajo. Cenas sencillas. Risas espontáneas que aparecían incluso en medio del cansancio. Fue entonces cuando apareció la oportunidad. El estudio de arquitectura donde Daniel trabajaba recibió una propuesta ambiciosa: dirigir la restauración de un conjunto histórico en Oporto. Un proyecto grande, internacional, con reconocimiento y estabilidad económica. Pero implicaba mudarse al menos 2 años. Daniel escuchó la oferta con una mezcla de ilusión y vértigo. Siempre había amado rescatar edificios antiguos, devolverles vida sin borrar sus cicatrices. Ese proyecto era exactamente el tipo de obra que lo había hecho estudiar arquitectura. Esa noche, sentado frente a Clara en la mesa de la cocina, dejó la carpeta del proyecto entre ambos. Es importante, dijo simplemente. Clara la abrió, hojeando planos, fotografías, propuestas. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Tal vez más. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue complejo. Mudarse significaba empezar de nuevo. Dejar el hospital donde Clara había construido su carrera. Alejarse de la familia que había sido apoyo durante la enfermedad. Cambiar a Luz de colegio. Reorganizar cada aspecto de su vida justo cuando empezaban a sentir estabilidad. ¿Quieres hacerlo?, preguntó Clara finalmente. Daniel respiró hondo. Sí. Pero no a cualquier precio. Clara sostuvo su mirada. Sabía que detrás de esa frase había una pregunta no formulada: ¿estás dispuesta a cambiarlo todo otra vez? Durante los días siguientes hablaron más de lo que habían hablado en meses. No desde el miedo, sino desde la honestidad. Clara reconoció algo que le costaba admitir: parte de ella tenía miedo de alejarse del sistema médico que conocía, de los especialistas que habían tratado a Daniel durante años.
Oporto significaba empezar con nuevos médicos, nuevas caras, nuevos historiales. No quiero vivir con la sensación de estar huyendo, dijo una noche. No sería huir, respondió Daniel. Sería avanzar. ¿Y si algo pasa? Él no evitó la pregunta. Si algo pasa, lo enfrentamos allí. ¿Cómo aquí? No podemos elegir nuestras decisiones solo por el peor escenario. Clara sabía que tenía razón. Pero también sabía que amar a alguien que ha estado al borde de la muerte deja una marca permanente. No es desconfianza en la vida, es conciencia de su fragilidad. La decisión final llegó de manera inesperada. Un viernes, Luz volvió del colegio con una tarea: dibujar donde se veía viviendo cuando fuera mayor. Se sentó en el suelo del salón con sus lápices de colores y empezó a trazar líneas torcidas y casas imaginarias. Cuando terminó, llamó a sus padres. En el dibujo había una casa antigua, con ventanas grandes y flores en los balcones. Y debajo, escrito con letra infantil, donde papá arregla casas viejas y mamá ayuda a la gente. Clara y Daniel se miraron en silencio. No era una señal divina. Era algo más sencillo. Era darse cuenta de que su hija no necesitaba un lugar específico para sentirse segura. Necesitaba verlos valientes. Esa noche tomaron la decisión. Se mudaban a Oporto. El proceso fue intenso. Despedidas en el hospital. Abrazos largos en el pasillo 7. Clara caminó por última vez por ese corredor con una mezcla de gratitud y nostalgia. No era solo el lugar donde había conocido a Daniel. Era el escenario de su transformación. De enfermera distante a mujer que aprendió a quedarse. Antes de irse, dejaron una carta anónima en un banco del pasillo. Si estás esperando noticias que te asustan, respira. Pase lo que pase, el amor puede sostener más de lo que imaginas. No firmaron. La llegada a Oporto fue luminosa y desordenada. Una ciudad distinta, con aroma a río y piedra antigua. Daniel empezó el proyecto con entusiasmo renovado. Clara tardó algunas semanas en integrarse en un nuevo hospital, en demostrar su experiencia, en adaptarse a protocolos distintos. Los primeros meses fueron exigentes. Luz extrañaba a sus amigos. Clara extrañaba la familiaridad. Daniel lidiaba con la presión de un proyecto que no admitía errores. Y entonces llegó la llamada. No era del hospital. No era sobre recaídas. Era del antiguo estudio en Madrid. El proyecto en Oporto enfrentaba recortes presupuestarios. Existía la posibilidad de que la dirección cambiara y Daniel quedara fuera antes de terminar la obra. El suelo volvió a moverse, pero de otra forma. No era la salud esta vez. Era la estabilidad. El futuro que habían arriesgado. Daniel recibió la noticia con una calma que sorprendió incluso a Clara. Si pasa, buscaremos otra cosa, dijo. No estás enfadado, claro que sí. Pero no voy a permitir que cada cambio nos rompa. Clara lo observó con atención. Años atrás, quizás se habría hundido en la frustración. Ahora había algo distinto en él. No era resignación. Era perspectiva. Las semanas siguientes fueron inciertas. Reuniones. Correos. Decisiones que no dependían de él. Una tarde, mientras caminaban junto al río Duero, Daniel tomó la mano de Clara. ¿Te arrepientes de haber venido? Ella pensó unos segundos antes de responder. No. ¿Por qué no elegimos esta ciudad por seguridad? La elegimos por vida. Él sonrió. Finalmente, la resolución llegó. El proyecto continuaría. Daniel seguiría al frente. No habría despido. Solo ajustes. La amenaza pasó como una nube que oscurece un instante y luego se disuelve. Esa noche, sentados en el balcón de su nuevo apartamento, entendieron algo profundo: las pruebas ya no eran solo médicas. La vida siempre encuentra nuevas maneras de preguntar si estás dispuesto a seguir adelante. Y ellos, una vez más, habían dicho que sí.
sin saber que la prueba más silenciosa aún estaba por revelarse. El proyecto en Oporto avanzó con la lentitud meticulosa que Daniel siempre había defendido. Restaurar no era borrar el pasado, era respetarlo. Cada piedra retirada revelaba marcas antiguas, fechas grabadas, reparaciones improvisadas de otros tiempos. A veces, mientras supervisaba la obra, pensaba que su propia vida había sido exactamente eso, una estructura dañada que no necesitaba demolición, sino paciencia. Clara, por su parte, empezó a sentirse parte de la ciudad. El hospital era distinto, pero el lenguaje del cuidado era el mismo en cualquier lugar. Aprendió nombres nuevos, rutinas nuevas, historias nuevas. Y, sin darse cuenta, dejó de comparar cada pasillo con el número 7 de Madrid. Ese recuerdo ya no era una herida abierta. Era un punto de origen. Luz crecía con naturalidad, mezclando palabras en español y portugués, adaptándose con esa facilidad que solo tienen los niños cuando se sienten amados. Dibujaba casas antiguas como su padre y decía que de mayor quería arreglar cosas que parecen rotas. La vida, por primera vez en muchos años, parecía estable sin ser frágil. Hasta que una mañana cualquiera, mientras Clara se preparaba para salir al hospital, sintió un mareo leve. No le dio importancia. Pensó en cansancio, en estrés acumulado. Pero los mareos se repitieron. Y vino el cansancio. Y una intuición silenciosa. Compró una prueba sin decir nada. La observó sola, en el baño, con la misma mezcla de incredulidad que años atrás. Positiva. Se sentó en el borde de la bañera y rió en voz baja, casi nerviosa. No lo habían planeado. No lo habían buscado activamente. Pero ahí estaba. Cuando se lo contó a Daniel esa noche, él tardó unos segundos en reaccionar. ¿Estás segura? Clara asintió, sonriendo. Daniel se pasó las manos por el rostro, como intentando procesar la magnitud. Creí que ya habíamos tenido nuestro milagro. Tal vez no era el único. El embarazo fue distinto al primero. Más tranquilo emocionalmente, aunque igual de vigilado médicamente. Ya no había la misma ansiedad paralizante. Había respeto por la incertidumbre, pero también confianza en su capacidad para atravesarla. Un día, durante una revisión rutinaria, el médico pidió análisis adicionales para Daniel. Era parte del protocolo anual. Nada urgente. Clara sintió ese viejo reflejo interno, pero esta vez no dejó que el miedo la dominara. Esperaron los resultados juntos, tomados de la mano en la sala blanca que, en cualquier ciudad, huele igual. El médico entró con expresión neutral. Clara supo leerla. Los valores están completamente estables, dijo. Sin indicios de actividad. Daniel cerró los ojos un segundo. No como quien teme, sino como quien agradece. Salieron del hospital y caminaron sin hablar hasta el río. El viento movía el agua con suavidad. ¿Te das cuenta?, dijo Daniel finalmente. Ya no esperamos el golpe después de cada buena noticia. Clara lo miró con ternura. Porque entendimos que el golpe puede venir o no. Pero mientras no esté aquí, vivimos. Meses después nació su segundo hijo. Un niño fuerte, de llanto decidido y manos inquietas. Luz lo miró con orgullo, como si fuera un proyecto nuevo de la familia. En la habitación del hospital, Daniel sostuvo al bebé y luego miró a Clara. Pensé que nos habíamos encontrado tarde, repitió la frase de años atrás. Ella negó con la cabeza, sonriendo cansada pero luminosa. Nos encontramos cuando aprendimos que el amor no es para salvarnos del dolor. Es para atravesarlo. Pasaron los años. El proyecto en Oporto se completó con reconocimiento internacional. Daniel decidió abrir su propio estudio especializado en restauración. Clara asumió un puesto de coordinación en el hospital, formando a nuevas enfermeras. Luz empezó a interesarse por el dibujo técnico. El pequeño corría por la casa dejando juguetes en cada rincón.
No fue una vida perfecta. Hubo discusiones por agotamiento. Hubo noches de insomnio. Hubo preocupaciones económicas. Hubo miedos que regresaban sin aviso, como ecos de otra etapa. Pero cada vez que algo amenazaba con desestabilizarlos, recordaban el pasillo 7. Recordaban la silla fría donde Clara había esperado noticias. Recordaban la decisión tomada una y otra vez, quedarse. Un verano regresaron a Madrid de visita. Caminaron por el Retiro. Mostraron a sus hijos el lugar donde se habían casado. Y, finalmente, Clara pidió hacer una parada más. Entraron al hospital. Daniel sostuvo la mano de su hijo mientras Luz caminaba entre ellos. El pasillo 7 estaba igual y distinto al mismo tiempo. Nuevas caras. Nuevos pacientes. Mismas esperas. Clara se acercó a uno de los bancos y dejó un sobre blanco. Dentro, una carta breve. El amor no evita que la vida duela. Pero cuando decides quedarte, el dolor deja de ser el final de la historia. No firmaron. Salieron del hospital sin mirar atrás, no por indiferencia, sino porque ya no necesitaban comprobar nada. Su historia no pertenecía a ese lugar, aunque allí hubiera comenzado. Esa noche, sentados los cuatro en la terraza del apartamento que alquilaron para el viaje, Daniel observó a Clara en silencio. ¿Sabes qué fue lo que realmente nos salvó?, preguntó. Ella pensó que hablaría del trasplante, de la medicina, de la suerte. Que ninguno de los dos intentó ser héroe. Solo decidimos quedarnos humanos. Clara apoyó la cabeza en su hombro mientras los niños reían dentro. La lluvia empezó a caer suavemente, como aquella primera noche en que se conocieron. No sabían cuánto tiempo tendrían. Nadie lo sabe. Pero habían aprendido algo que ya no se les olvidaría: el amor real no es el que promete para siempre. Es el que, incluso con miedo, incluso con cicatrices, incluso cuando todo parece incierto, elige quedarse una vez más. Y a veces, eso es suficiente.